Bueno, el nombre Liliana Herr es el nombre que recibí al nacer, pero es el nombre del cual me apropié a medida que fui escribiendo. Es decir, con el libro de relatos Dejarse llevar, todavía era y no era Liliana Herr. Pero con Bloid, con esa novela, realmente sentí que tenía un nombre. Luego escribí y publiqué La tercera mitad, novela también. Con J.C. Martini Real trabajamos un texto de Joyce, Giacomo, el texto secreto de Joyce, se llama el libro que armamos juntos, que tiene una traducción del Giacomo y a la vez una versión anotada que es mucho más larga que el texto, que son 15, 16 páginas, y un prólogo. Escribí también la novela Frescos de amor, Ángeles de vidrio, la poesía en prosa, Repetir la cacería, y la última novela, Pretexto Mozart. Verano rojo, en realidad, que también es poesía en prosa, está bastante incorporado a Repetir la cacería. Esta es mi tercera ciudad, Buenos Aires. Nací en Esperanza, provincia de Santa Fe, en 1941 y residí en Rosario más o menos 7 años, estudié psicología allí y vine a Buenos Aires en el 65 con la idea de profundizar mis estudios de psicoanálisis. La escritura vino después. Vivo en este barrio desde hace muchísimos años, Palermo, ahora le dicen Palermo Verde, pero es el Palermo travestido. No tiene la cárcel, que estaba en la gran plazoleta de las Heras, estaba destruida ya cuando empecé a vivir aquí. Bueno, mi primer contacto fue con la lectura, porque en mi familia se leía mucho y se leía en voz alta, entonces fui iniciada tempranamente. Creo que escribir vino como una alternativa, escribiendo cartas. Yo esto lo recuerdo como algo muy interesante porque escribía cartas para resolver cuestiones amorosas de mis amigos y tenía a mi favor el hecho de que me hacían ciertos deberes, las cosas que hay que hacer en la infancia que suelen ser atormentadoras. Entonces los mapas, los sombreados, los dibujos, los calcos, me los hacía quien sabía hacer y yo escribía cartas de amor. O cartas que en realidad eran muy amenazantes, bastante terribles, que producían efectos. Eran cartas menores porque éramos pequeños y después no tan pequeños en la adolescencia, en la pubertad. Ocurre que estaban llenas de performativos y amenazas, desnudeces de Cyrano de Bergerac. Bueno, yo pienso que algo de eso estuvo en mí, porque en cierto momento, durante un poco antes de, bueno, en Argentina hubo varias dictaduras, durante los años duros de Onganía, hice un viaje y cuando volví pensé, yo necesito un balcón, esta casa no tiene balcones, necesito un balcón en mi cabeza y ese balcón
se convirtió en escribir. Entonces empecé a escribir relatos que nunca publiqué y también poesía que tampoco publiqué. Yo leía mucha poesía, teatro, novelas, pero con una lectura primaria aprendí a leer luego, el entre líneas. Leía argumentos y me interesaban más unos que otros, pero luego vino mi lectura afilada. Como escritora en realidad me siento solo mientras estoy escribiendo. Sí, es algo que, ¿cómo podría decirlo? Me dedico a escribir, podría decir. Ahora, soy escritora mientras escribo. Sobre todo soy una lectora todo el tiempo, incluso de lo mío. Me siento más lectora que escritora. Y cuando empecé a escribir poesía y relatos, y de pronto en un momento dado algo se juntó bien y pude armar el primer libro. Digo se juntó bien porque estaba no solo la historia, sino una sintaxis que yo sentía que era la que quería. Bueno, quizá tenga que ver algo el hecho de que estudié música durante mucho tiempo y el sonido para mí es muy importante. Al comienzo incluso, en los primeros libros, yo privilegiaba el sonido al sentido. Sí, y ahora lo veo y de golpe hay ciertos pequeños horrores, pero bueno. Cuando digo lectora de lo mío, yo vuelvo en voz alta, leyendo, hasta que, bueno, es lo que quiero. De golpe hay una palabra que es disonante. Yo empecé a escribir cuando tenía ya 3 hijos y, ¿cómo podría decirlo? Fue una situación muy fuerte que empezara a escribir ya no poemas y algún relato, sino que después de la publicación del primer libro, la novela Bloit en mí produjo una necesidad de lecturas permanentes y de soledad. Yo creo que fue, por un lado, muy bien recibido, pero por otro lado, muy bien soportado. También hubo momentos de malestar, porque es inolvidable, de pronto había una fiesta de 40 chicos en esta casa y yo estaba, porque en cierto momento tenía una sola habitación compartida y escribía en la cama con la máquina de escribir sobre las rodillas, así escribí Bloit y la tercera mitad. Y pasaban cosas en la casa, pero bueno, a puertas cerradas. Yo estuve muy próxima, nos veíamos todas las semanas con Jaime Rest. Él fue muy, muy importante para mí. Incluso él hace la contratapa de mi primer libro. Su muerte muy temprana fue atroz porque murió antes de que se presentara el libro. Y estuve rodeada de varios escritores que fueron generosísimos conmigo, como Luis Guzmán, Osvaldo Lamborghini, Miguel Briante, Ricardo Piglia. Sí, ya sea guías de lectura o compañerismo de mostrarnos lo que escribíamos. Nicolás Peiseré, que en el mismo año que yo publico Bloit, él publica Mujeres, y a través de Jaime Rest nos conocemos y seguimos amigos siempre, ¿no? A mí me parece que fue la trilogía de Beckett.
Malon muere, Molloy y, bueno, la traición de la memoria sobreviene. ¿Cuál era? Murphy, Molloy, Malon muere. Pero quizá podría ser otra la trilogía. La cuestión es que 3 libros llevé conmigo y también el relato Bloyd, y fui a Tikal y estuve en Guatemala, estuve una semana o 2 en un hotel muy próximo a las ruinas, el único hotel que había, que era todo tan silvestre que hasta entraban castores. Y yo, leyendo a Beckett, pasé de ser narradora de relatos al territorio de la novela. Yo volví de ese viaje novelista, no lo era, pero como siempre casi todos mis libros parten de un relato que yo escribo previamente. Y después es como si tirara de una tripa interminable. Y ese es el aliento de Beckett en mí. Mi forma de escribir fue cambiando. Yo empecé escribiendo a mano y pasaba en cierto momento a la máquina de escribir. Luego me acostumbré a escribir con máquina de escribir. Me compré una máquina muy livianita, una Lettera, porque trabajaba además y escribía cuando terminaba de trabajar. Entonces, sobre las rodillas, sentada en la cama o en donde fuera, me llevaba la máquina al jardín botánico muchas veces, lugares donde pudiera estar sola, y básicamente cada vez más necesitaba horas limpias, muchas horas por delante, no importaba luego lo que pasara, pero días enteros buscaba, no tenía, pero todavía tengo esa, yo diría esa búsqueda, días blancos, donde dan envión a lo que quiero hacer. Después de 2 o 3 o más días blancos, donde se desata algo, el núcleo, puedo escribir y reescribir. No diría en cualquier lado, porque prefiero siempre escribir acá y en la computadora. Una vez que apareció la computadora en mi historia y que es accesible, es lo que más me interesa. Tengo una pantalla de vidrio líquido que me permite estar 10, 12 horas sin obstáculo. No es que escriba mucho en 10 o 12 horas, a veces en realidad desescribo. Sí, me gusta mucho despojar, quitar. Nunca sobra mucho en lo que escribo, pero aún así algunas palabras salen, siempre salen. Horarios para escribir. La escritura come todo horario posible. Hay momentos en una novela que pide más, y en esas semanas o meses, de pronto, quizás son semanas, que todo tiempo es bueno para volver a ver lo que uno está haciendo. Eso no ocurre siempre. A la vez, el tipo de novelas que yo escribo tiene estacionamiento como los buenos vinos. Es decir, yo voy escribiendo y después voy volviendo. No me molesta imprimir todas las veces que sea necesaria. Claro, yo tiendo a irme siempre a la corrección, porque lo que ocurre es que para mí escribir y corregir forman parte de lo mismo. Por esta cuestión de Telquel, donde la primera frase lleva a la segunda y a la tercera y más allá, es decir,
vez pasada estaba con Angélica Gorodischer en una entrevista que nos hizo Gloria Lenardón en Rosario, y teníamos una postura muy opuesta, ella muy espontánea, yo aparentemente más meditada. No obstante, de pronto coincidíamos en el punto de que las dos hacíamos mapas. Lo que ocurre es que ella hacía mapas al comenzar y yo en cierto momento de la escritura tengo que hacer un mapa grande, donde en Pretexto Mozart era un supermapa que tenía una zona urbana, una zona rural, el laberinto del pasaje y los tonos, la música, donde hay que poner una cursiva, y esa cursiva que puede creer el lector que es una cita, muchísimas veces no es una cita, es un texto mío, es un texto mío de otro libro mío o que me interesa contrapuntear. Últimamente eso me atrae. Lo que ocurre es esto, hay como un monotema, como un sueño recurrente en la escritura, y aparecen dos hermanos, aparecen los soldados, aparece una gorda. Todo eso es algo así como son los convidados de piedra que están siempre y quiera o no quiera aparecen y están los dobles, alguna cosechadora de cerezas. Pero a la vez hay, quizá no es un trabajo muy consciente, de pronto estoy narrando una escena y digo, pero esto ya lo escribí, y busco. Y de pronto es casi lo mismo, es la misma idea. En Ángeles de Vidrio, la protagonista, Leonor, está en un puente y evoca, y esa evocación justamente del tránsito de un pueblo, una aldea a la ciudad, porque mis personajes femeninos vienen a la ciudad. O sea, por un lado, es como si hubiera sido yo la extranjera, pero luego la extranjería la tienen mis personajes. Y yo los alojo. Fue evidentemente algo muy fuerte, algo fundacional. Era muy pequeña, 17 años, no muy pequeña, pero me siento muy pequeña en aquel momento cuando salí de Esperanza para vivir en Rosario. Y era un shock, porque la esperanza que yo dejé en el 58 era una ciudad que no tenía facultades, que había 3 cines, una plaza, el club social donde bailábamos, era una aldea. Y Rosario era la noche, y era la noche del estudio, y no había, yo diría, no había estaciones, no había noche ni día, porque había proyectos, entusiasmos. Entonces fueron varios años en los cuales se alteró, yo creo que toda esa vida rosarina, estoy muy ligada a escritores y a poetas de Rosario y viajo permanentemente. Toda esa vida fue porque yo trabajaba como actriz en algún momento, sí, en Rosario, hacía algunas obras. Recuerdo, ha llegado un inspector, Las brujas de Salem, y por eso mi pasión por el teatro, que luego se convirtió en una pasión absoluta por el cine, que en realidad fue la escena, una Puig femenina, así como un Cyrano travestido, de ser la compañera de mi madre 3 veces por semana y ver películas prohibidas absolutamente. Aprendí a besar en el cine. La música está muy presente, yo diría siempre,
pero básicamente en la tercera mitad, que está estructurada como la mise-en-scène de Bach. Ahora bien, el cine entra a ser protagónico en Frescos de Amor. En Frescos de Amor hay una filmación dentro de una filmación y hay actores, hay toda una puesta en escena permanente de... La novela se podría dividir en dos partes, es como si en cierto momento se abre otra novela, una novela gótica deviene una novela entre buñuelesca, también muy de los primeros films de Wenders, y luego el montaje es algo fundamental en la escritura de las últimas novelas. El montaje en Repetir la cacería, hay un montaje paralelo entre la historia de la protagonista, esta puber de 14 años que abre la novela en primera persona diciendo: cuando tenía 14 años mi madre propuso que nos suicidáramos. Lo dijo y no lo dijo, y bueno, esa es la trama de la novela. El contrapunto es entre una hija y una madre y un hijo y una madre, L'Étranger, Camus. Sí. En realidad, cuando estudiaba francés, empecé con esa novela. Yo recuerdo que sabía de memoria la primera página y me hacía muy feliz irla recitando. No sabía que iba a escribir. Nunca pensé que iba a escribir. Escribí. Y creo que el haber estado acompañada por ciertos escritores que me precipitaron de alguna manera, escribí publiqué el primer libro. Yo creo que si no hubiese publicado el primer libro tan fácilmente, no sé qué hubiera pasado, pero fue algo que me constituyó, como de alguna manera dije, eso de ser leída, por mí digo, porque durante los primeros libros yo tenía ilusión de seguir adentro del libro, después ya no. Y me sorprendía que dijesen los escritores ya de varios libros que no se podían leer. Yo pensaba, ¿pero cómo? Pensaba tan práctico tener un libro en lugar de todos esos papeles. Hay que pensar que no había computadora. Y bueno, era un orden. Viene por el cine el psicoanálisis. Yo tendría 14 años como la protagonista, pero no vi la película que ve la protagonista de Repetir la cacería, sino Spellbound, Cuéntame tu vida, de Hitchcock. Allí sentí que la solución de los problemas subjetivos estaba de mi lado. Y recuerdo muy bien haberle dicho a mi padre: quiero estudiar, quiero ser psicoanalista, porque hay un psicoanalista allí. Se habla de psicoanálisis, además es una maravilla la zona de la película donde hay un sueño y se interpreta. Yo creo que Dalí interviene allí. Y empecé a leer a Freud a esa edad. Y fue mi gran pasión, y es una pasión mía el psicoanálisis. No sé, heredera de quién es la literatura, pero el psicoanálisis fue absolutamente heredero del cine y de una necesidad detectivesca al comienzo de entender. Sí. Ocurre que escribiendo, de pronto, ese afán detectivesco que devino en algo muy distinto por mi formación lacaniana,
Yo estoy en la Escuela de la Orientación Lacaniana desde hace años, y antes de haber entrado a la escuela empecé a estudiar lingüística, topología psicoanalítica, filosofía. Sin duda es de reflexión y tiene tanta importancia el sonido como el sentido hoy. Pero al comienzo tenía más importancia el sonido porque me faltaba sentido. Es decir, yo empiezo a escribir y empiezo a leer a Lacan, a Deleuze, a Derrida, a Blanchot, y empiezo a tener una lectura de segundo grado, en el sentido de ir más allá o más acá. Escribir y corregir para mí es lo mismo. Yo a veces escribo palabra por palabra la novela entera. Pueden haber frases que me resultan no más fáciles o más simples, sino mejor articuladas, y entonces puede ser que las deje como están desde el comienzo, pero si no es un trabajo de disección permanente. Y no hay diferencia para mí entre escribir y corregir, porque lo voy haciendo todo junto. No avanza, es lentísimo. Y a la vez, después está escrito, y me parece que está encapsulado el sentido en cada palabra al trabajarla así como si fueran esculpidas. Pensaba en algo que es esto de, yo hablaría de dos correcciones. Esa corrección que es el escribir mismo, y la otra corrección que es dejando el texto descansar un par de meses o más, no muchísimo más. El texto me llama. Entonces, de pronto, cuando estoy afuera del texto, creo que no voy a poder entrar nunca más. Y eso me fascina y me horroriza. Entonces, las horas en blanco, los días blancos, básicamente con muchísimas horas por delante, y la noche, y los teléfonos bajos, y esta habitación que para mí es estar en New York. En New York yo empecé a escribir Ángeles de Vidrio, y he escrito algunos comienzos de lo que son luego mis novelas, que siempre empiezan por un relato, un texto breve. Entonces decía, a propósito de la corrección, que dejando estancado el texto, si tengo mucho tiempo, de pronto el texto me admite de vuelta y yo puedo hacer lo que quiero adentro de él. Lo que quiero, lo que puedo, lo que creo. Y allí es más una corrección, como quien dice, escribí 200 páginas y corrijo. Ahora, yo, así como hay niveles de lectura, creo que hay niveles de escritura, niveles de corrección, niveles de mirada. En cine se ve muy claramente eso, es decir, una cosa es editar y otra cosa es refilmar. La verdad que de todas las formas posibles eso ya depende, ya digamos, hay zonas de esclavitud y otras zonas muy libres. Esa es una zona muy libre. Yo lo asocio con sacar pulgas. Cuando era pequeña tenía gatos y me encantaba despulgar. Luego entraron las pulgas en Frescos de Amor. La protagonista, o ya no me acuerdo bien cómo era, pero una de ellas estudia los pulgarios que había varios siglos atrás, porque las mujeres en ciertos momentos del tránsito hormonal, al tener mayor temperatura, atraían a las pulgas. Entonces había unos pulgarios preciosos. A mí me recordó la forma de despulgar, y corregir es como sacar pulgas o piojos.
Yo adoro los insectos, esos insectos menores que dan repulsión, me producen muchísimo atractivo. Yo diría que el peor lector, el más terrible, soy yo. O sea que la verdad escribo para mí, sería mentira decir otra cosa. Escribo porque me gusta leer y leerme, y ese desafío. Me pasan varias cosas con algunos. Ante todo lo que me pasa es que soy otra, son otros, no son míos, una extrañeza muy grande, soy huésped de esos textos. A medida que fueron pasando los años, no me ocurría al comienzo, seguía pegada al texto aún editado, pero ya no, y me cuesta mucho. Por eso, en algún momento pensé, escribo para olvidarme. Sí, es pesadilla casi volver a leer, pero no porque los encuentre mal escritos, sino porque es entrar en una vida que ya no es mía. Es lo ajeno, es lo perdido, hay algo siniestro ahí. No siempre, pero me ocurre, en tanto que el presente puro de lo que estoy escribiendo es lo que va. Me parece que ahí se juega la apuesta cada vez. Está dentro de la línea de la escritura y la textualidad, no en la línea de lo lineal, lo argumental. Está más cerca de la ficción que de la realidad. Hay expresionismo en lo que escribo. Entonces, de pronto, aunque sea ficcional, revela ciertos fragmentos de lo real de una manera inclasificable, diría. No podría decir uno de los libros que yo más adoro, es La tercera mitad, pero es pesadillesco. No se lo podría recomendar, por ejemplo, a alguien que empieza a leer. Yo le recomendaría perfectamente Repetir la cacería. Después a un adolescente o jovencito le recomendaría Ángeles de vidrio. A cualquiera le podría recomendar, a todos, Frescos de amor. A personas que les gusta la pedrería, los viajes, el barroco, ese gótico infernal, les recomendaría Bloyd. Y Neón a todos. Neón es la nueva novela. A mí me parece que Neón es una novela que articula varios géneros y a la vez está despojadísima. O sea, sería fácil de leer y tiene marcha. Yo diría Buenos Aires es una usina con una potencia alucinante. Y pienso en el Buenos Aires de Borges, a quien estoy leyendo mucho siempre, y en especial en estos días. Hoy era el cumpleaños de Borges todos los años y sigue siendo. Y ese Buenos Aires, el Buenos Aires de Marechal, el Buenos Aires de la ciudad ausente de Piglia, los Buenos Aires de Macedonio, porque son varios, y miles, porque nombrar es casi, además de imposible, es desconocer. Desde, por ejemplo, había en la penúltima de Clarín una calle de Buenos Aires, cada semana. Hay unos textos imperdibles de Buenos Aires, no sé, yo creo que hace 5 años atrás. Y en mi escritura en especial,
me siento muy protegida por Buenos Aires. Yo no sé en qué ciudad está lo que narro. Vienen a Buenos Aires mis personajes. Y es New York, y es Berlín, y es París, y es todas las ciudades, porque no creo que haya otra ciudad como esta, porque no hay... La gente de Buenos Aires es tan cosmopolita, está tan atravesada esta ciudad. Es Irlanda y es Trieste, es Dublín. Pero esto de vivir en una ciudad y tener todo el cielo de mi lado, es como si yo... Es muy terrible decir esto porque no sé cómo sonará, pero pienso que es de un privilegio absoluto tener lo que se tiene cuando uno vive en el campo, en el medio de la ciudad. Es decir, estoy en la escena de la escritura, siempre mirando por la ventana, siempre viendo cómo otros pasean y se divierten. De alguna manera como cuando tocaba el piano y veía que jugaban a la pelota y yo hubiera querido, porque era de jugar a la pelota, también hacerlo. Y ahora hay fines de semana que no bajo, por ejemplo, y son pocos, pero hay algunos en que estoy todo el fin de semana acá creyendo que estoy afuera. Y no. Después cuando piso digo, no voy a saber caminar. Y es tan difícil caminar, pienso. Es más difícil caminar que escribir. Pero después camino y me sale caminar. En este momento me gusta mucho tener ese cuadro de Annalisa Marjac que se llama Vacaciones, porque es como si alguien tiene lo que no tengo. Hace bastante que no tomo vacaciones, a la vez nunca tomaría vacaciones en la arena ni al mar. A mí me gusta la ciudad, no, la naturaleza en postales. Un ratito, si voy, iría 3 horas a algún lugar, mirar, pero recuerdo que cuando me refería a Tikal, a las ruinas de Tikal, son maravillosas, pero las siento todavía. No sé qué vi. Yo leía Beckett. Voy a leer un fragmento de mi novela Neón. Mientras la niña de pelo corto jugaba en el patio de la cárcel apedreando mariposas, el tutor anticipaba su vejez. La paternidad es una operación correctiva. Todos los músculos en vilo, disciplina, rigor, aislamiento, suplicio. Le pellizcaba los pezones hasta volverlos parduzcos, mordisqueados hasta el mareo. Las heridas, cada vez más grandes, despedían un olor cada vez más dulce. Entonces, una lamparita de vidrio azul y otros regalos iban en su auxilio. Todo era normal para la niña, ni antipatía ni malicia. Acariciando el voluminoso vientre, se acostumbró a decir: ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la lombriz? Una docilidad arbitraria, puntiaguda, similar a la conducta del tutor. Después de la agitación y los mordiscos, ¿qué hacer? Le llaman olvido al nombre que cae. Ella también aprendió a decir: maldita felicidad, nos devora la vida. El péndulo va y viene. Sin quitarse los zapatos,
la celadora apaga la luz del cuarto, sintoniza la radio y se echa sobre la cama. Se trata de la misma niña que ha dejado de ser la niña que flotaba en el vacío de los corredores, atendiendo y desatendiendo los mandatos del tutor. Apaga la luz para no verle la cara y él, con una rapidez que anula su decadencia, vuelve a encenderla. Un viejo sin camisa, expuesta a los arrebatos de la juventud, íntimo y sombrío, acaricia el cuerpo de su protegida con pasos de cabra. Palanca, cuerda, polea, dogal. Ella abre las piernas y siente hasta donde puede sentir. Su vulva lame las uvas del tutor. Linda noche, dice antes de anunciar con entusiasmo, voy a ayudarlo a escapar. ¿Cómo? Odio las preguntas, ya oí muchas.